Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández y bienvenidos al espacio de Lola. El día de hoy tengo conmigo a Mario Alberto Vázquez, que ya lo he entrevistado varias veces antes y no me cansaré de entrevistarlo porque en verdad tiene mucho que aportarnos. Y Mario es psicólogo del desarrollo del Departamento de Educación Especial, encargado del área de autismo. Él es investigador, capacitador y asesor. Esto es por la Secretaría de Educación Pública en México y él forma parte del Programa Nacional de Redes para Padres. Así que, Mario, bienvenido en este formato de Zoom. Muchísimas gracias, Lola. Un placer estar de nuevo acá con ustedes, contigo particularmente. Sí, Gracias. y yo sé que hoy yo aprenderé muchísimo y seguramente ustedes también. Yo le pedí a Mario que habláramos sobre las autolesiones en las personas con autismo. Es algo que me preguntan de manera muy recurrente los padres, Mario, y se sienten desesperados porque además, como madre, que también mi hijo se autolesionaba cuando era pequeño, observar que tu hijo se está haciendo daño y no saber cómo intervenir, cómo parar, si pararlo, si no pararlo, y no saber por dónde empezar, es realmente doloroso y desesperante para las familias. Así que Mario imparte una conferencia que más adelante quizá por este medio también lo hagamos, y parte de esa conferencia él toca el tema de autolesiones. Así que nos va a compartir algunas de las láminas, ¿no, Mario? Exactamente, les estaré presentando por esta vía algunas láminas que les pueden dar como más orden y que nos pueden ayudar a seguir organizadamente el tema. Plantearía las cuestiones de la autoagresión y creo que sería también interesante plantear la agresión, que son como dos fenómenos muy afines y como muy difundidos en la población que presenta trastorno del espectro autista. Sí que es desesperante y que lo primero que debemos de hacer, quienes nos dedicamos a esto, pues es comprender la situación específica de cada familia, particularmente, y nunca descuidar la parte emocional o afectiva de quienes tienen a un familiar con autismo que parece agredirse, incluso llegar a lesiones sumamente graves. El espectro de gravedad de las lesiones que puede provocarse las personas con autismo es bastante grande, tan grande como el mismo espectro, como los gradientes de afectación del autismo. Hay quienes llegan, por ejemplo, a cosas muy suaves como frotarse incesantemente detrás de la oreja o golpearse eventualmente y con mucha intensidad, por ejemplo, las sienes, o quienes azotan su cabeza contra un mueble, sobre todo la nuca, el occipital, etcétera, pero hay cosas bastante dramáticas también, ¿no? En el Sí. extremo opuesto están los chicos que pueden, por ejemplo, meterse objetos puntiagudos a la nariz, hasta incluso sangrar. Otros que pueden golpear tan fuerte los laterales de su tronco como para llegar a producir sangrado en los riñones, etcétera. Entonces, el espectro va desde las formas más moderadas de autolesión hasta las formas más graves. Y junto con esto, Lola, pues sí, las cuestiones también del manejo de la agresión en personas con autismo, que no se limita solo a golpearse a sí mismo y lesionarse, sino también en hacerlo hacia otras Hacia personas. otras personas, De claro hecho, que sí. No, Mario, pues si quieres pon tu presentación, para que comiences a hablarnos sobre este tema que en realidad, bueno, yo recuerdo un alumno que tuve hace años, él se arrancaba las pestañas y las cejas. ok, Ay, increíble. Y a veces, Lola, de manera interesante lo habrán visto quienes nos escuchan que tienen un familiar con autismo. Algunos de ellos parecen no mostrar la mínima señal de dolor al hacer exacto. estas autolesiones. Eso, eso parece, Mario, pero por ahí leo que no tiene nada que ver con eso. O sea, no es que no sientan dolor, sino es cómo ¿No? lo sienten. Exactamente, sería más bien cómo lo sienten. Voy a presentarles algunas láminas que creo nos pueden dar orden. Haré énfasis sobre todo en agresión autoagresión, pero verán que hay como otras conductas desafiantes o inadecuadas que acompañan como estas características que presentan algunos de nuestros niños y jóvenes. La primera lámina es la siguiente. No, no se está compartiendo
La pantalla, Mario. Ahí estamos. Ahora sí, Muy perfecto. bien. Ahí estamos. Esta es parte de esta conferencia que he impartido a alguno de los padres. El tema es como muy relevante, es muy importante y sí que debemos de saber qué hacer. Es el manejo de las conductas inadecuadas y desafiantes. La diapositiva que ahora les comparto tiene que ver precisamente con, un momento, precisamente con el asunto de las... Ya se fue la pantalla tuya, Mario. Sí, un momentito. Muy bien. Muy bien, ya estamos de Quiero, regreso. sí, quiero pasarles la siguiente La siguiente diapositiva. lámina. Ahí Ahí está. está. Vamos haciendo una definición muy elemental. Este es nuestro punto de partida. Bueno, ¿qué son las conductas inadecuadas y desafiantes? Primero, hay que decir que son comportamientos socialmente desadaptados que disminuyen las oportunidades de aprendizaje, de desarrollo y sobre todo de convivencia de la persona que los presenta. Estas conductas inadecuadas y desafiantes suelen interferir su vida familiar, escolar y social y pueden poner en riesgo su integridad física comúnmente o incluso de quienes conviven con estas personas. Comúnmente las personas con autismo tienen una alta comorbilidad, decimos como un indicador asociado ampliamente, muchos presentan conducta autolesiva o agresiva. Y si no es permanente, sí lo presentará en alguna etapa de su vida, si bien conocemos casos, aunque no en gran cantidad, de personas con autismo que nunca presentaron en su vida conducta autolesiva y agresiva, pero lo común es que sí, que en alguna etapa, algún periodo crítico suelan presentarlo. Por otra parte, hay que decir que estas conductas inadecuadas y desafiantes, entre esas la agresión y la autoagresión, pues representa un reto explicativo y estratégico para los familiares y profesionales que intentamos darle solución. Es decir, son desafiantes no porque la persona voluntariamente desafía su entorno social para controlar la agresión y la autoagresión, entre otras conductas inadecuadas, sino porque representan todo un reto, representan de veras un inmenso desafío para quienes estamos alrededor de estas personas, primero para manejarlas, pero de fondo también para explicarnos por qué hacen estas conductas, ¿verdad? Claro. En la siguiente lámina, ustedes verán 6 rombos. Estos 6 hexágonos, en estos aparecen cada uno de ellos como los títulos, las categorías, los grupos de conductas inadecuadas más comunes en población con autismo. El primero de ellos, y por su importancia aparece en primer lugar, son agresiones y autoagresiones. Pero también quiero decirles a quienes nos escuchen que será un gran reto de conductas inadecuadas y desafiantes la desatención, el aislamiento o el ensimismamiento de las personas con autismo. La tercera categoría de conductas inadecuadas son esas conductas estereotipadas, inflexibles, rígidas y a veces oposicionistas. Es decir, que a veces les pedimos hacer cosas y ellos se resisten físicamente a hacerlo y puede detonar incluso en agresión, por ejemplo, Claro. trasladarlo de un lugar a otro, impedirle que haga una actividad repetitiva, pedirle que explore un nuevo material que le han dejado en la escuela o una nueva vestimenta también puede provocar e incluso unirse con la siguiente categoría, que es la agresión. La cuarta de ellas son las conductas destructivas dirigidas al entorno, romper materiales, romper ropa, objetos de cocina, juguetes. Suele ser bastante común dañar los muebles, dañar también los muros de la habitación, etcétera. La quinta categoría la he denominado conductas inapropiadas, inoportunas o socialmente inadecuadas, algo bastante común. Entre esas podrían unirse con la agresión, pero esta es una categoría más general. Por ejemplo, quitarse la ropa o desnudarse frente al público puede ser un clásico de conductas inapropiadas, sobre todo en niños pequeñitos. Le puede ocurrir al adolescente que salga, por ejemplo, desnudo del sanitario sin darse cuenta que esto provoca una desazón social, desaprobación social y Ujú. consecuencias.
pero hay otras conductas también socialmente inoportunas. Interrumpir, por ejemplo, una conversación porque el niño o el adolescente con autismo necesitan que se solvente inmediatamente una necesidad que podría ser muy menor, que podría esperar, y no, la imperiosa necesidad de interrumpir a los padres o a los familiares para que le satisfagan tal o cual gusto, necesidad o deseo. Y la sexta son conductas de riesgo peligrosas, que también seguramente habrá en algún otro momento la oportunidad de tratar, que también son de índole muy importante. Algunos pueden no medir el riesgo o el peligro y los papás están siempre con la angustia, la preocupación de que ese chico, si no es supervisado, puede entonces cometer alguna conducta que atente contra sí mismo de manera bastante ingenua, como pasar las calles sin darse cuenta, Exacto. explorar un contacto eléctrico y entonces poder sufrir una descarga sin que el niño pueda anticipar o el joven pueda anticipar qué le puede ocurrir, la utilización de cuchillos, por ejemplo, en el área de cocina y que a veces se hieren y parecen no anticipar que esas acciones tienen para él una consecuencia hacia su físico o consecuencias de tipo social graves. Así Claro. pues, son 6 categorías, Lola, de las cuales la primera son las agresiones y las Esa es autos. la que vamos a platicar hoy y las demás pues es nada más para que se queden picados, porque ya después haremos una conferencia quizá en línea con Mario que abordará todos estos temas para que se mantengan al pendiente. Bueno, Mario, Exactamente. pues vamos a arrancarnos entonces, vamos a Pues comenzar. arrancamos con agresiones y autoagresiones y quiero plantearles que suelen las agresiones y autoagresiones deberse fundamentalmente a 7 causas. Las he colocado en la lámina que ustedes observan. Miren, lo primero que hay que plantearnos es, más allá de ver o describir si se golpea con el puño, si se pellizca, si se muerde la mano, por ejemplo, habrá que preguntarnos cuál es la causa detrás de esto. Y eso es muy importante. La causa determina cuál es el tipo de estrategia que yo voy a utilizar para manejar, mitigar o incluso suprimir completamente la conducta autolesiva o la conducta agresiva, es decir, golpear o agredir, lesionar a otros. Uno, voy a comenzar de derecha a izquierda. Primero, no debemos dejar de lado las alteraciones sensoriales. Esa es una de las primeras y cada vez conocemos más en los últimos 10 años por los estudios de alteraciones sensoriales en personas con autismo. Se llama alteración sensorial a que no procesan igual la información. Eso es cada vez más obvio, tanto que los manuales para el diagnóstico de autismo ya aceptan los indicadores de alteraciones sensoriales como parte casi inherente al autismo. Casi no hay persona con autismo que no presente alteraciones sensoriales. Procesan, reciben diferente la información del oído, el tacto, la vista, el gusto e incluso las sensaciones que provienen de los órganos internos y entonces a veces superreaccionan a estímulos que para los demás son normales. Voy a dar algunos ejemplos. Golpearse incesantemente los oídos, meterse, introducirse al oído, por ejemplo, algunas cosas que no deberían introducirse como arena, piedras, frijol, arroz, meterse un lápiz puntiagudo y tratar de enterrárselo en el oído, es una conducta que a todos alarma, pero que puede deberse por hipersensibilidad auditiva, es decir, porque un sonido que para los demás es normal, para él parece ser particularmente doloroso, que trata de anularlo, tratando de obstaculizar la Mm, sensación sonora en el oído. Y las mamás y papás a veces lo que hacen es someter físicamente al niño o al joven para tratar de que no siga haciendo esa conducta, golpearse fuertemente los oídos o detrás de él o introducirse algunos objetos que pueden ser dañinos, puede explicarse por hipersensibilidad auditiva, es decir, sensación supranormal, intensísima, dolorosísima, y por eso es que algunos se golpean, de tal manera que agarrarle, sujetarle las manos para tratar de que no lo haga, no va en contra del problema. De hecho, podemos angustiarlo aún más y eso causar una agresión terrible a la persona que lo sujeta, ¿verdad? claro. Es, Pero entonces imagínate qué hacer en ese momento, Mario, que lo ves que está golpeándose, por ejemplo. exactamente. Hay que buscar la causa, ¿no? Cuando no conocemos la causa, lo único que vemos es un niño incontrolable que no sabemos por qué se hace daño
y la desesperación es tal que lo único que nos queda es contenerlo. Y la contención está bien, Lola, pero la contención no soluciona nada. Contener es sujetar al individuo para que no se provoque daño y en lo posible que no nos provoque daño a nosotros. Pero eso básicamente nomás previene la lesión, pero cuando vuelve a ocurrir el estímulo que detona la conducta de autoagredirse los oídos, de golpearse los oídos, vamos a estar otra vez en el mismo problema y vamos a volver a sujetarlo. No siempre habrá alguien que lo asista para que no se autoagreda y por otra parte, no quitamos el dolor. El No. niño seguirá sintiendo el terrible dolor en sus oídos que le provocan cosas como muy elementales. Uno, el estornudo, por ejemplo. Les doy casos de los que yo Oh, he atendido wow. en educación especial. El estornudo de uno de sus hermanos o su primo. La licuadora al encenderla, por ejemplo. En algunos de ellos puede ser tan agobiante de veras como si estuviéramos nosotros poniendo al máximo nivel de audio un micrófono y lo pusiéramos a que lo escuchara pegado completamente al equipo de audio, ¿no? Es insoportable. Nos ocurre a nosotros, por ejemplo, en un evento cívico, cuando alguien acerca un micrófono, habrán visto que produce un sonido agudísimo. Ajá. Los que estamos en un evento social, cuando alguien acerca el micrófono a la Sí, bocina, eso es digo, un chillido terrible y la sí. gente lo que hace es gritar o cubrirse los oídos y en lo posible intentar apagar el aparato de sonido que causa esa, pues ese malestar auditivo. Los chicos con autismo por eso a veces van y golpean a la persona que ríe, estornuda, la persona que habla en cierto tono y y la golpean tratando de modificar ese tono o volumen de voz que Ujú. puede afectar su oído. No es Claro. que quieran agredirlo, sino que intentan cambiar la fuente de sonido que les causa dolor, que es esa otra persona, pero lo pueden causar los objetos, los electrodomésticos, los juguetes, el juguete carísimo que quisieron comprarle para su cumpleaños y que apenas lo utilizó y lo destruyó. Muy bien, lo destruyó posiblemente por variables de tipo sensorial. Si ese juguete se oía, era electrónico y tenía una particular forma de emitir sonido, puede ser muy doloroso. Y ahorita vamos a ver qué podemos hacer entonces, ¿verdad? Y solamente les he hablado del oído, pero las mamás y papás de chicos con autismo, los abuelos, los hermanos sabrán, por ejemplo, voy a darles en otro ejemplo de un sentido distinto. El tacto. Lo habrán visto, por ejemplo, Sí. que se quita ciertas prendas de vestir y nosotros se la volvemos a poner porque es la ropa que nosotros nos gustaría que él utilizara o, por ejemplo, en invierno nos gustaría que se cubriera más de lo que el niño necesita, ¿verdad? Muchos chicos con autismo pueden no soportar prendas de vestir de invierno. Lo habrán notado muchos papás y entonces es imposible ponerle gorro, Claro. guantes, ¿verdad? No. Está casi nevando, es una helada terrible en algún momento, dependiendo del país en el que estemos, pero podría ser bastante frío y él estar con una ropa que pareciera más bien primaveral y no Sí. soportar todos los otros aditamentos, Sí, Lola. ese es el caso de Eric. Estás Ah, describiendo a Eric. sí. Y eso es muy interesante porque las alteraciones sensoriales se dividen básicamente, hay 5 alteraciones sensoriales que ahora conocemos del autismo, pero les diré las 3 más comunes. Las otras son de incidencia muy menor, no ocurren en tantos casos. Uno es la hipersensibilidad, dolor, molestia o sensación supranormal, oído, tacto, vista, gusto, todos los sentidos externos con los que captamos la realidad, sentir en las manos, escuchar, ver, sentir los sabores, los olores, etcétera, son parte de estas sensaciones externas. También sabemos de las internas. Después les hablaré un poco de eso, pero voy a ponerlo en ese sentido. Primero hay hipersensibilidad. Del otro extremo está la hiposensibilidad, fenómeno también bastante frecuente. Hipo viene de menor, disminuido. De tal manera que algunos papás habrán observado que algunos sonidos bastante intensos para las personas no autistas, para los niños con autismo, parecen desapercibidos, ni siquiera lo registran. Miren lo contradictorio y por eso los papás podrían verse de veras en una diatriba, en un dilema. Resulta que no les parece coherente
que su niño con autismo pueda súper reaccionar revolcándose en dolor, por ejemplo, tratando de golpearse los oídos cuando prenden la licuadora o la batidora o la lavadora o Ujú. un taladro, por ejemplo, ¿verdad? Pero en cambio, cuando hay un sonido terrible, como por ejemplo el de, voy a pensarlo así, pasa una motocicleta y en un sonido intensísimo y nuestra persona con autismo ni siquiera voltea a observar el estímulo mientras todo lo demás parecen quejarse del ruido excesivo que produce ese automóvil, ¿verdad? Exacto. Esa es lo difícil, pero miren que sí tiene coherencia desde el mundo de la persona con autismo. Si pudiéramos meternos un momento en su cuerpo e interpretar cerebralmente lo que está sintiendo esta persona, veríamos como el sonido de la motocicleta es inaudible y en cambio el sonido de la licuadora pareciera que es como si ustedes pusieran al niño en las campanas de catedral de cualquiera de nuestras ciudades a un lado y sin poder taparse los oídos. Es casi rompería el tímpano, para decirlo de esa manera. Claro. Entonces, no interpretan igual la información sensorial nuestros chicos con autismo y por eso a veces resulta tan incomprensible entender sus respuestas. La tercera alteración sensorial, les digo que hay 5 tipos, yo voy a describir las 3 principales, es una intermedia, la que llamamos le llamamos fascinación sensorial y produce conductas autoestimulatorias sensoriales. Esto es que algunos estímulos de tipo sensorial, olores, sabores, sensaciones táctiles, sensaciones visuales o estímulos que se ven, pueden producir fascinación o un placer excesivo, de tal manera que no suelen abandonarlo, quieren repetir una y otra vez la misma experiencia. Por ejemplo, un sonidito fascinante en la tableta y en lugar de ocuparse de cómo utilizar la tableta para lo que es, se centra nada más en darle clic al estímulo que produce un sonidito, les causa Ujú. mucha gracia y lo hacen incesantemente. Y si usted quiere apartarlos de seguir tocando ese botoncito con ese sonido, puede provocar una reacción violenta dirigida hacia usted. Produjo, en todo caso, pues, una fascinación auditiva, ¿verdad? Exacto. Regresarle a la película en alguna frase que está diciendo un personaje también. eh, Excelente, Eso esas lo he suelen ser vivido. bastante común. Voy a decirles, hay otras más, por ejemplo, lanzar un objeto contra el muro Sí. y luego volver a recogerlo y volver a lanzarlo y estar a carcajadas, reír incesantemente por el sonido que produce. También pueden ser visuales, lo han visto en películas, Claro. ven la imagen 10,000 veces y parece como regresar a la misma imagen, volver a reírse y uno dice, bueno, pero ¿qué le encuentra de gracioso ese momento particular? Bajen el volumen, papás, bajen el volumen y vean si es visual. Si ustedes bajan el volumen de la película y de todos modos esa persona con autismo insiste en regresar a ese momento de la película, entonces es fascinación visual, es por cómo se ve la expresión del personaje o de la situación y no en realidad cómo se oye. Si le bajan el volumen y él parece enfadarse con esto y volver a subir el volumen, entonces es la conjugación. Lo fascinante es el sonido más lo que observan en la imagen, ¿verdad? Claro. Vale la pena que lo vean. Sí, sí, Este es sí. un tema así como muy relevante y creo que les deja claridad a los papás Mucha. de por qué hacen estas conductas tan raras nuestros niños y al no comprenderlas nosotros, en realidad estaríamos nosotros alentando las dificultades en la conducta autolesiva y agresiva de los chicos con autismo. Muchas conductas de agredirse y agredir a los demás provienen especialmente de sus formas particulares de recibir la información sensorial, ¿verdad? Definitivo. Entonces, cuídenlo mucho, papás, y vamos a ir en un momento más a qué adecuaciones sensoriales podemos tener a nuestro cargo, los papás y los profesionales, para tratar de que las conductas agresivas y autoagresivas detonadas por dificultades en las sensaciones, pues no se nos detonen, se disminuyan o las podamos por lo menos mantener a raya y que esto no vaya tan en contra de la integridad física de los demás y del propio chico con autismo, ¿verdad? Entonces, Excelente. tómenlo en cuenta. Lo mismo diremos de sabores, Lola, qué importante. Por eso es que muchos de nuestros chicos con autismo no diversifican su alimentación. Muchos sabores agradables para la población autista pueden ser nauseabundos para población con autismo, ¿eh? Y entonces a veces los forzamos
Miren cómo sí se une con la agresión y la autoagresión. Forzamos a que consuman una cantidad importante de un alimento que debería él comer según la mamá o el nutriólogo, y lo único que se nos ocurre es sujetarlo de las manos y meterle una cucharada o varias cucharadas del alimento que él parece resistirse a consumir, ¿verdad? Claro. Muchos con autismo se limitan a 5 a 10 alimentos que consumen durante toda su vida. Esa es la dieta que ellos manejan, con implicaciones muy serias a nivel médico, pero decirles que en parte se debe a sentir dolor, molestia o náusea ante alimentos que para los demás son comunes. Sí, Les voy claro. a poner un clásico. También pueden sentir fascinación, en cambio, por no comestibles. Algunos le prueban a la plastilina, al pegamento. Otros se pueden tratar de comer papel, plástico, etcétera. Cosas que parecían no ser, pueden ser no alimentos, ¿verdad? Bueno, uno de nuestros niños, por ejemplo, no comía nunca arroz, pero cuando el arroz estaba crudo, lo trituraba con sus dientes, lo hacía masilla y se lo consumía. Cocido no, frito no, solamente crudo, ¿verdad? Para él era fascinante las sensaciones crujientes, duras en su boca, pero en cambio no las blandas, más las blandas, ¿verdad? A otros les puede pasar lo contrario, Claro. solo comen alimentos líquidos o semisólidos, casi solo papillas, pero no pueden, son incapaces de comer lo que es crujiente o duro. Entonces, no todo está en el sabor, a veces está en la consistencia de los alimentos. Y si usted lo obliga, puede causar una reacción agresiva intensa que puede lesionarlo a usted. Y cuando el niño no puede desplegarla sobre usted, incluso pueden empezar a golpearse la boca o las mejillas en un intento desesperado por mitigar el sabor horrible que les produce lo que a nosotros nos parece riquísimo, Claro. ¿verdad? Eso es Claro. importante. En México, un clásico, por ejemplo, no de la hiper, sino de la hiposensibilidad, es, por ejemplo, no sentir el picante. Y aunque los mexicanos soportamos bastante bien el picante, muchos chicos con autismo soportan cantidades inusuales incluso para los mexicanos de picantes Picante. sumamente intensos. Y aunque mamá está preocupadísima porque puede provocar un problema gástrico, el niño parece no sentir súper picante los chiles que en México se consideran casi para expertos, ¿verdad? Sí, sí, Muchos de sí. ellos los consumen en cantidades industriales. Sí. Y uno diría, ese niño con autismo se va a derretir el intestino. Comúnmente no le suele pasar, solo algunas cuestiones como inflamaciones, pero parecen no sentir en la boca la sensación desagradable, casi dolorosa, que produce algunos picantes para las personas que no somos, que no tenemos autismo, ¿verdad? Bueno, ahí el tema es mucho más abundante, pero dado que hay mucho más que hablar, lo dejaré por el momento. ¿Te parece bien, Lola, Sí, sí, o sí. quieres? Sí, no, vámonos, va, tú sigue para que alcancemos a cubrir este tema de conductas inadecuadas. Miren la otra, en la segunda de las esferas ustedes ven de derecha a izquierda, en azul marino, hay cambios de rutina o impedir acciones favoritas. Es otra de las causas de la agresión y la autoagresión, y creo que eso lo han observado bastante bien las familias de chicos con autismo. Una conducta repetitiva puede ser tan fascinante que cuando se le impedimos, el chico puede reaccionar con agresión a quien se le impide o con autoagresión. Y esto de las rutinas, que lo hemos visto todos, puede tener que ver, por ejemplo, con el tiempo, rutinas de horario, de tal manera que si no salimos a la hora que siempre salimos para ir al parque, nuestra media hora del parque puede causar una desazón terrible. O nos Ujú. destruye el lugar porque no salimos, o destruye la puerta aunque esté cerrada con llave para tratar de salir, o hemos roto su rutina. Y esto en algunas personas con autismo puede implicar que 1 o 2 minutos que superen el horario habitual de hacer a diario algo ya implique agresión o autoagresión. Entonces, mucho cuidado, vamos a ver las estrategias. Ahorita les estoy presentando las causas. Va a haber 6 categorías estratégicas para tratar la agresión y la autoagresión. 6, digamos, técnicas, conjunto de técnicas y de estrategias, de tips, vamos a decirlo así, para mejorar la conducta agresiva y autoagresiva. Pero piensen en esto, vean cómo no se va a tratar igual que un niño se agreda o
agreda a los demás por cambios de rutina o por impedir hacer acciones favoritas, a cuando se debe más bien a alteraciones sensoriales. La estrategia es completamente diferente. Debemos de estar conscientes las familias de personas con autismo que entonces la agresión y la autoagresión no hay, digamos, fórmulas uniformes que sean útiles para todos los chicos con autismo, sino dependerá de la buena observación e identificación de los familiares para reconocer sus causas, ¿verdad? Claro. Muy bien, esa sería. La otra, voy ahora más rápido, la saturación e incomprensión social también puede causarlo. Obligarlo a socializar durante horas cuando ese chico apenas si puede estar 5 minutos acompañado por 2 o 3 de sus familiares y lo obligamos a ir a una fiesta familiar, cumpleaños, bodas, 15 años en nuestra Latinoamérica, bueno, puede ser complicado, ¿verdad? Y Claro. muchas veces la saturación social o la incomprensión social, la incapacidad para entender a los demás puede revertirse en una especie de frustración que se va sobre sí mismo. Es decir, hasta tal punto es frustrante estar con tanta gente o no comprender lo que se espera de mí o lo que dicen, que puede provocar golpearse, arañarse, Claro. rasguñarse, azotarse la nuca contra el piso y nosotros no saber, no identificar en el medio exterior por qué está haciendo esa conducta tan inadecuada, ¿verdad? Porque no hemos visto que alguien le haya hecho algo. Lo hemos desafiado a algo que está fuera de sus posibilidades sociales. Exacto. O saludar a todo mundo de beso y tener que escuchar el saludo de cada persona, el olor de cada persona. Exactamente, Lola, exactamente. Ponerlo en el salón de clases y ubicarlo en el centro del salón de clases, justo en el centro del salón, puede ser un desafío enorme para mucha población con autismo. Por eso es que muchos recurren a irse a las esquinas o irse a los laterales del salón cercano a las ventanas. El estar en el centro, donde todos lo rodean, puede ser terrible, ¿verdad? Y eso puede ser entendido como saturación social. Muchos de ellos comenzarán a golpearse las mejillas o tratar de darse golpes en las sienes entre más están como, digamos, rodeados de personas que le pueden provocar mucha ansiedad, ¿no? El autismo, sobre todo, es un trastorno del desarrollo de las habilidades sociales, entre esa la capacidad para lidiar socialmente con tumultos. Entonces, veamos, es otra de las características, otra de las causas. Vamos Claro. a las otras 4 causas. Una, las deficiencias lingüísticas y comunicativas. Sí, mucho tiempo lo especulamos, ahora lo sabemos. Y esta es la evidencia, miren. Cuando entre menos habilidades comunicativas y lingüísticas tenga una persona con autismo, mucho más es proclive a agredir a los demás o a agredirse a sí mismo. La frustración es un fenómeno junto con la ansiedad bastante común en población con autismo y es muchísimo mayor comparado con la población normal en cualquier etapa del desarrollo, niños, adolescentes, adultos, ancianos con autismo. Entonces, ¿a qué se debe esta ansiedad y esta frustración? En buena parte a las deficiencias del lenguaje. Es tan importante en los humanos que en la medida en que uno mejora el lenguaje o las habilidades comunicativas, aunque no sean a través de la palabra, en las personas con autismo, que vemos drásticas mejorías en la conducta agresiva y autoagresiva de población con autismo. A mayor habilidad para hablar o no hablar, pero sí comunicarse, parecen descender las tasas, la cantidad, la frecuencia de agresiones o autoagresiones. De tal manera que la frustración puede llevarlos a golpear. Él quiere decirles algo, ustedes no le entienden porque él no tiene habilidades Claro. siquiera para señalar, siquiera para que con la voz les comunique el tipo de necesidad que está sintiendo y eso puede revertirse y provocar el golpe hacia sí mismo o golpear a los demás por no comprender lo que necesita en cada momento de su vida. Claro. ¿Sí? Esa es una de las Fundamental. constantes. De tal manera que, miren, si la mayor cantidad de tasas fuera por dificultades lingüísticas y comunicativas en cierto pequeñito con autismo, en lugar de hacer adecuaciones para controlar la agresión y la autoagresión, las adecuaciones tendrán que venir de manera indirecta. La mejoría en su lenguaje o en sus formas de comunicación directamente nos redituará en una disminución drástica de golpearse el cuerpo y de golpear
golpear a los demás. Por eso es importante identificar las causas. Comúnmente, varias de estas 7 causas confluyen en cada niño y en cada familia para explicar la agresión. Unas más que otras causas, pero comúnmente es como la confluencia, es la combinación, son varias causas las que explican la agresión y la autoagresión en nuestro chico con autismo en la familia. Exacto. Bueno, las otras son las emocionales, esta es la quinta. Sí, una causa emocional o la falta de autorregulación emocional, ¿verdad? Lo hemos visto mucho, es decir, mientras que los niños pequeñitos podrían no reaccionar golpeándose, los niños sin autismo no golpeándose o no agrediendo a los demás cuando se enojan, por ejemplo, muchos buscan cosas muy elementales. Voy a hablar de estrategias de niños preescolares. Algunos descubren, y a veces sin enseñarles del todo, que si ellos se distraen con algo que les guste, pueden mitigar su enojo. Y así es que los vemos, por ejemplo, enojados porque no les permitieron, por ejemplo, salir con sus amigos al parque a jugar fútbol. Algunos de ellos regresan y se ponen a ver televisión y eso con el tiempo mitiga, disminuye su enojo y por lo tanto la capacidad, digamos, la probabilidad de agredir a los demás hermanos, a los primos que están en la misma habitación, etcétera. Muchos de nuestros chicos con autismo no alcanzan, si no les enseñamos, no desarrollan las habilidades para regular la emoción, que nosotros desarrollamos a veces de manera ni siquiera sistemática, casi por ver a los demás cómo le hacen para lidiar con su enojo, cómo le hacen para lidiar con su frustración. Uno termina copiando esas estrategias y las aplica en el momento en que las necesite, ¿verdad? Ujú. Eso es importante. Definitivo. Bueno, muchos niños con autismo lo que hacen y jóvenes lo que hacen es hacer conductas repetitivas, Lola. Es muy Sí, importante. muchísimo, muchísimo. Y esto es una estrategia de bebés no autistas para regular sus emociones, sobre todo las intensas. Enojo, frustración, estas, miedo, incluso pueden regular los chicos no autistas a través de repeticiones. En el caso del autismo, a veces parece ser la única estrategia. Voy a decirlo así, las conductas repetitivas como saltar, Ujú. caminar incesantemente de De puntitas, puntito. hacer como los animalitos del zoológico recorriendo siempre un mismo camino en la casa mientras se va frotando o haciendo movimientos extraños con sus manos y otra vez repite el mismo caminito como hacen algunos de nuestros pobres animales del zoológico. Estas conductas repetitivas tienen la utilidad para el chico con autismo de tratar de mantener la calma sensorial y sobre todo la calma emocional. Nos relaja la repetición, ¿verdad? Ustedes lo habrán visto en términos sociales para quienes no presentamos autismo. Por ejemplo, cuando vamos a caminar y estamos muy preocupados, regresando de la caminata nos sentimos más tranquilos. Muchas personas, por ejemplo, rezan y las repeticiones incesantes en cualquier religión, otros hacen mantras, ¿verdad? Por ejemplo, son repeticiones también. Ujú. Toda conducta repetitiva y rítmica en los humanos suele causar letargo y calma. Es por eso que cuando el psicoterapeuta les pone a ver un péndulo y les dice que no lo dejen de ver y va de un lado a otro un péndulo, mientras les habla despacito y les da instrucciones, como usted está cansado, siente sueño, 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 produce de veras puede inducir la hipnosis o por lo Claro. menos el sueño, la relajación, digámoslo así, ¿verdad? Ujú. Vean a sus niños con autismo, entre más ansiosos, entre más preocupados estén, entre más miedo tengan, más repetitivos son. Y eso es un muy mal indicio. La repetición, más que ser un indicador de autismo, es un indicador de que hay algo en el ambiente que le está causando una desazón emocional. Por Claro. eso es que hay que enseñarles estrategias de autorregularse. Vamos a ver algunas. Respiraciones, conteo si tiene lenguaje, utilización de aplicaciones digitales bajadas por nuestros teléfonos celulares para causar cierta, digamos, relajación a través de estímulos visuales o auditivos. Ya los hay, ¿no? Ya los hay, incluso se venden en internet no solo aplicaciones, sino hasta cubos para relajación o autorregulación para niños con autismo y que tienen cierta eficiencia. No son mágicos, no van a solucionar todo, pero en niños que no tienen autorregulación emocional y presentan autismo, pueden ser una herramienta de uso interesante, ¿verdad? Y los últimos, causas médicas, sí,
Lola, esas Sí, no las claro. descontinúen, tengan pendiente, tengan siempre los papás o los familiares las recetas de lo que está, los medicamentos que está utilizando su chico con autismo, porque algunos medicamentos también pueden causar una propensión a la agresión y a la autoagresión, una especie de labilidad emocional, de, digamos, de ser muy susceptible o irritable que no se presentaba antes de consumir los medicamentos. Hay una gran lista de medicamentos que se utilizan para población con autismo para mejorar algunos síntomas, ¿verdad? Pero que también pueden, como efecto secundario, causar, digamos, una mayor propensión a la agresión y a la autoagresión. También Claro. puede pasar. Incluso dentales, fíjate, en entrevistas que he tenido con dentistas que atienden a la población de personas con autismo, llegan niños con caries, con infecciones en la boca y vienen, pues, que han tenido conductas total y absolutamente autolesivas, ¿no? Por el Sí, dolor intenso y no tener esta habilidad de comunicar ese dolor dental que traen. lo dices súper bien, Lola, vamos a pensarlo en nosotros. Imagínense no poder hablar ni tampoco No, comunicar con gestos y tener dolor de muelas. no, Solo piensen en eso. no. Si de por sí es insoportable, ahora no poder comunicarlo a una persona que me pueda ayudar ha de ser terrible, ha de ser una tortura de veras inimaginable. Exacto, o en las chicas un cólico, ya cuando están entrando en esta etapa del desarrollo, o sea, un cólico, ¿cómo lo comunicas? ¿No? Un cólico y los hemos visto golpearse con el puño completo en el vientre, ¿verdad? Y nosotros no saber qué ocurre, sobre todo en papás y mamás que nos agarra un poquito en curva, para, como decimos en México, es decir, que no anticipamos que ya viene su periodo, la chica tiene 11 años, tiene 12 años, todavía no inicia sus primeras menstruaciones y podamos empezar a ver un aumento en sus conductas agresivas o la aparición inédita. Nunca se había golpeado y ahora empieza a golpearse. Sobre todo golpearse el tronco, las piernas, frotárselas o utilizar objetos para apretarlos contra su vientre, por ejemplo, tomar alguna caja, tomar un martillo, cualquier objeto que tenga a su mano y tratar de presionarlo hacia sus genitales puede ser la señal de los primeros dolores premenstruales que a nosotros nos pueden inquietar mucho y sernos inexplicables. Pero sí, tienes Exacto, razón. Eso, exacto. sobre todo quienes no se comunican. Bueno, y la última es aprendizaje por reforzamiento. Miren, la agresión y la autoagresión también puede aprenderse. Eso también es cierto. Y los niños pueden empezar iniciando una conducta agresiva hacia otra persona, por ejemplo, porque desea que ustedes le den el teléfono. Y como ustedes no se lo entregan, entonces, el niño puede golpearles con el puño, morderlos, rasguñarlos o patearlos. Y para que deje de hacerlo, mamás, papás, primos o hermanos entregan la tableta o el celular. Eso es reforzamiento positivo. Es un mecanismo de aprendizaje que consiste en que el niño realiza una conducta, en este caso rasguñar, pegar, patear, golpear, y nosotros a cambio de que deje de hacerlo, entregamos el objeto que él está deseando. Eso lo que hace es en lo futuro incrementar las probabilidades de que en los siguientes días vuelva a agredirlos para obtener lo que él quiera. Es decir, aprendió que la agresión también tiene una función y también la autolesión. También la Claro. autolesión, ¿no? Oye, Golpea. Mario, y ahí yo te iba a decir, y hay veces que no te lesionan a ti, lesionan a terceros. O sea, quiero el tablet, quiero el teléfono y voy y le pego a mi hermana o a mi hermano o al que está ahí cerca. Y Al entonces, que ¿qué está. hago? Le doy el tablet, le doy el teléfono. No me golpeó a mí, pero golpeó a alguien más. Exactamente. Esto es muy común. Entonces, no distinguen la fuente de su enojo, sino van con cualquiera que esté más o menos cerca, ¿verdad? O Claro. quien se deje. Mira qué interesante. Si papá se protege y lo va a detener con fuerza y no va a permitirle que lo agreda, entonces tomará al primito, al hermanito o a la mamá o al abuelito. No distinguen entonces quién se las hace, sino quién se las paga, para decirlo así, como decimos en México, ¿verdad? Exacto. Entonces, tienen que tener cuidado porque no siempre hay que observar si alguien es que algo le hiciste y le achacan siempre al hermano que va y lo agrede. Posiblemente no, posiblemente se lo hace una persona, eso que le desagrada a ese chico con autismo, él lo detonó una conducta de otra persona, pero él fue y se descargó con el hermanito que no se defiende. Entonces, Exacto. no siempre culpen al hermano
que más agrede el niño con autismo como el responsable de su conducta agresiva, ¿no? Podemos ser nosotros también sin darnos cuenta. Eso es verdad. Muy bien, estas son las 7 causas que explican la agresión autista y creo que si las tenemos claras, las podemos empezar a observar a diario en nuestras casas, en nuestros contextos para mejorarlos. Supongo que ahorita ha de ser un tiempo desafiante en todo el mundo para quien tiene Sí, confinado a un chico con autismo, sobre todo a los más pequeñitos y más graves, y tenerlos durante semanas enteras confinados en su casa. Eso puede ser muy serio, ¿verdad? por supuesto, Mario. Así que, pues ahora que ya nos das las causas que yo creo que nos quedaron bastante claras, ahora algo, ¿no? Ahora sí como, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Exacto. Vamos entonces a las cuestiones prácticas. Vean la siguiente diapositiva, es como una representación de un iceberg. Ustedes verán arriba las conductas inadecuadas, entre esas autoagresión y agresión, que es nuestro tema, y debajo lo que no se ve son las causas. Lo que debemos de atender entonces son las causas. Y para mitigar lo que se observa, lo que está en la superficie, nosotros vemos que se golpea, pero si encontramos por qué se golpea o golpea a los demás, entonces podremos tratar las dificultades. Les propongo lo siguiente a quienes nos están escuchando. Primero, asuman un enfoque de intervención como muy proactivo, que prevenga la conducta agresiva y autolesiva más que corrija. Esa es mi primera sugerencia. Es decir, antes de que preguntemos cómo le hacemos cuando empieza a golpear al papá y parece nada detenerlo, pensemos cómo podemos hacer que antes de que agreda, que ocurra esa conducta. Entonces, proactivo es un enfoque preventivo, es el más adecuado. Busca prevenir que las conductas desadaptadas se presenten. Nosotros, los familiares y profesionales, nos anticipamos a la aparición de agresiones y autoagresiones. Se le dota al niño de los recursos para enfrentar los problemas derivados de su autismo o se realizan adecuaciones al ambiente para no detonar las reacciones adversas. Eso es lo mejor, pero a veces no podemos detenerlo, por No, eso es una combinación. Ya está agrediendo, ya se está sí, ya, golpeando, ¿qué hacemos con él? Entonces, lo claro, mejor es hacer un enfoque proactivo, pero si ya está ocurriendo, sí que hay estrategias para tratar de manejar la conducta agresiva y autoagresiva. exacto. Así de rápido, entonces, papás, familias, piensen más en prevenir la agresión que en corregirla, pero si ya ocurrió, sí hay que hacer y vienen las siguientes láminas. Claro. Observen lo siguiente. Y más vale prevenir que lamentar, ¿no? Aquí aplica el dicho famoso. Aplica totalmente, sí, 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 Lola. Entonces, me parece correcto. Si lo tienen claro, miren, lidiar mejor, aunque nos cause un poquito más como de flojera. A veces decimos, ay, pero hacer adecuaciones al ambiente porque ya sabemos que se va a golpear si tenemos tales o cuales sonidos. Yo les diría, "No, al final los beneficios son mayores de hacer adecuaciones, por ejemplo, sensoriales aunque nos lleve un poco de tiempo, así prevenimos que se golpee en lugar después de tener que lidiar con rasguños, patadas, mordidas, golpes, cabezazos y un sinfín de espectro de conducta agresiva y autolesiva en población. Claro. Y todo el desgaste emocional que conlleva para toda la familia, para Claro. toda, porque ojalá solo fueran los golpes, bueno, digo no ojalá, pero es todo el desgaste que se va acumulando, ¿no? Con el paso del tiempo, conforme se van repitiendo estas conductas. Sí, y lo dices bien, Lola. Yo creo que este es el momento de decirlo también para los familiares de personas con autismo, aunque ahora, a partir de esto que estamos hablando, pudieran explicarse por qué a veces golpea, por qué a veces los golpea, por qué los muerde, etcétera. Yo solo les diría, aunque es involuntario la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces es involuntario, no hay entonces mala intención del chico con autismo en provocarles daño, dolor, frustración, incluso en que se sientan emocionalmente, de veras desbordados. Esto no por explicárnoslo lo dejamos de sentir. Muchos familiares de chicos con autismo agresivos terminan sintiendo, uno, que él no ha generado afecto por nosotros. Dos, que puede ser malvado. No lo Ujú, son comúnmente. Es ujú. una especie de agresión, digamos, reactiva, ingenua, provocada por factores ambientales que a veces desconocemos. Y muchas veces, pero casi es inevitable que nosotros, si no conocemos de esto, lo interpretemos como el niño es malvado, malintencionado, busca golpearnos,
no nos quiere, no ha generado afecto por nosotros. No es así. Se sabe que sienten afecto por ustedes, por raro que parezca, y no obstante, podría morderles, golpearles, patearles, ¿verdad? Y mantener su afecto intacto, ¿verdad? Eso hay Exacto. que decirlo. Pero sí entenderlos mucho, pues qué mamá no se sentiría mal de tener a un pequeñito joven agrediéndola y permanecer impasible emocionalmente. Es bastante normal y está bien, y tienen que vivir también su enojo y su tristeza por ser agredidos por su propio hijo. Claro. Eso es bastante normal. No, no lo bloqueen, no digan que bueno, no, tienen que expresarlo, y por eso es importante tener vinculación entre padres y hacer redes de padres y acudir a veces con un psicólogo que pueda ayudarles a soportar la condición emocional y también ayudar al niño a mejorar su situación. Sobre todo, sobre todo. Miren, vamos terminando entonces, llegamos a la parte de las estrategias. Las he clasificado en 7, Lola, lo ven ustedes en lámina. Son 7 recursos para el manejo de conductas inadecuadas. Voy a nombrárselas y luego vamos a abordar una por una las diapositivas diciéndoles qué sí hacer y qué no hacer para manejar la agresión y autoagresión autista. 1. Parte de la solución son lo que llamamos adecuaciones sensoriales. Las vamos a ver en un momento más. Ahorita solo las menciono. 2, las técnicas bien manejadas de modificación de conducta, a la que algunos en el autismo se le conocen como ABA, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, pero son técnicas de modificación de conducta. 2, actividades de vinculación afectiva. También mitigan la agresión autista cuando un niño con autismo se siente emocionalmente unido a sus familiares, su propensión a agredir a esa persona con la que siente mucho afecto disminuye. Vamos a ver cómo generamos más vínculo afectivo con nuestros chicos con autismo. La cuarta son conjunto de estrategias de solución, se llaman estrategias de interacción social eficaz. Vamos a ver a qué le llamamos eso. La organización de tiempo, espacio y actividad también va en contra de la agresión y autoagresión autista. Entre más organizado sea nuestro ambiente, más podemos mejorar la agresión autista sin llevarlos al punto de ser obsesivos, papás, ¿no? Tampoco queremos hacerles un mundo aparte a nuestros chicos con autismo donde todos los horarios, el espacio, los muebles, la ropa está fríamente calculada. El mundo no es así, menos en Latinoamérica, ¿verdad? Pero sí debemos ser medianamente organizados. Organizamos primero, bajamos las tasas de autoagresión y agresión y verán que después podemos volvernos laxos, blanditos. Podemos empezar a desorganizar el horario, el espacio que le gusta estar siempre como muy ordenadito a muchos chicos con autismo, cierto espacio, no todos, etcétera, ¿verdad? Organizar para después desorganizar, eso ayuda mucho. Luego, la enseñanza de habilidades socioemocionales a las personas con autismo para que puedan controlar su agresión y autoagresión derivada de sus emociones. Y las últimas, les llamamos estrategias de autoconciencia de la conducta inadecuada. Muchos chicos con autismo ni siquiera se dan cuenta que cuando muerden a otra persona, el otro está sintiendo dolor. Esto es un déficit en lo que algunos teóricos del autismo llaman teoría de la mente, otros le llaman descentración emocional o capacidad para ponerse en el punto de vista emocional y sensorial del otro. Saber que el otro se enoja si le pegas, que el otro le duele si le golpeas, etc. Miren, estas son entonces voy a pasarme el modelo, voy a ir directo a las estrategias, a los recursos que tenemos para mejorarlo por la falta de tiempo. Y miren, de manera muy rápida, sin leer todo, trataré de darles un ejemplo de cada una de las 7 categorías o estrategias para mejorar la situación agresiva y autoagresiva en niños con autismo. 1. Técnicas de modificación de conducta. Se los dividí en 2, como lo ven en la lámina, qué hacer y qué no hacer. Voy a comenzar con qué no hacer primero, ¿verdad? Miren, primero, nunca entregue estímulos favoritos cuando ocurran conductas inadecuadas, especialmente agresivas. No recompense la conducta agresiva. Entregar golosinas, alimentos, bebidas, tabletas, celulares o afecto cuando el niño está agrediendo, lo único que hace es aumentar la posibilidad de que en los siguientes días aumente la frecuencia o la cantidad y la intensidad de la conducta de golpear o de golpearse a sí mismo. Es decir,
Si hace la conducta inadecuada y recibe a cambio un estímulo placentero, es como muy lógico que vayan a ocurrir conductas inadecuadas. Yo sé que a veces es la única salida, sobre todo cuando estamos en público, pero papás, traten de disminuirlo al máximo. Cuando estamos en público y el niño con autismo empieza a golpearlos a ustedes, es probable que ustedes ya lleven incluso el juguete favorito o el estímulo fascinante para rápido dárselo y que los deje siquiera platicar con la maestra, con la abuela, con la tía que van a la visita. Pero aunque esto parece una solución a la larga, a mediano plazo, lo que están haciendo es enseñar al niño a que agredir trae efectos favorables, recibe lo que le gusta. Claro, ¿Sí? Eso es muy importante. Pudimos haber enseñado la agresión, la frecuencia, aumentado el problema sin darnos cuenta, con la mejor intención de mejorarlo. La otra de qué no hacer, les doy solamente 4 de estos. No entregue estímulos favoritos tampoco para bloquear una rabieta o para tranquilizarlo. Tampoco. Si agrede, dárselo, no, pero tampoco cuando está en una rabieta y uno dice, déjelo, pero ya tenemos que irnos de tal o cual casa, de tal o cual centro comercial, y él sigue tirado en el piso porque se le ha dejado de dar algo. Tampoco entregue estímulos favoritos, a veces lo usamos como anzuelo. Incluidas las promesas, ¿eh? Sabemos que le gusta tal o cual película y empezamos a prometerle verbalmente que ya debemos irnos a la casa, que deje de hacer rabieta, porque llegando a la casa vamos a poner en Netflix tal o cual serie o película favorita. Es igual, es recompensar una rabieta. Y aunque esto no es del todo autolesión, también es una conducta inadecuada y desafiante, ¿verdad? Eso es muy claro. importante. Miren las otras. Cuando ustedes acceden a peticiones solicitadas a través de la autoagresión, y muchas mamás lo saben, el niño se coloca en la cocina, voy a dar un ejemplo, y empieza, por ejemplo, a morderse el dorso de la mano. Y se muerde con una intensidad que ya tiene incluso un pequeño callito de tanto morderse, pero ustedes saben que este es un recurso comunicativo, que cada vez que está en la cocina y empieza a morderse un lado o el dorso de la mano o la palma de la mano, es que quiere algo de comer. Si ustedes acceden a la alimentación, entonces ustedes han justo enseñado al niño que morderse es un buen sistema de comunicación para poder dar a entender que necesita alimento. Debemos de cambiarlo. Por eso vienen las estrategias de qué sí hacer. Esto es lo que no hay que hacer, ¿verdad? Quiero también preguntarle, decirles una más del qué no hacer de estas técnicas de modificación de conducta. No advierta recompensas o castigos de forma repetitiva y también está prohibido incumplir con Sí, lo que usted le sí, ofreció. por supuesto. Este es un clásico que nos pasa hasta con población regular infantil, pero con el niño con autismo es más grave. Si usted prometió entregarle algo a cambio de tal o cual acción, como por ejemplo, vamos a la casa y allá vamos a darte algo. Si eso ya lo hizo y cometió el error, no se comete el error cuando usted lo ofrece y no hay conducta inadecuada, ni se agrede, está tranquilo, usted le pide hacer algo y le ofrece algo a cambio, está bien aplicado. Pero si el niño está agrediendo o está autoagrediéndose, provocándose lesiones y le ofrece algo, bueno, eso ya de por sí es inadecuado. Si usted lo hizo bien, el niño estaba tranquilo, usted le ofrece algo llegando a la casa, pero en la casa no lo cumple. Si usted no le entrega lo que le ha prometido, es un craso error. Ahí va a provocar una rabieta terrible porque usted ha incumplido con su propia palabra y en lo futuro lo único que provoca es que el niño cada vez obedezca menos a sus promesas o a sus, digamos, eh, a sus advertencias de castigo. Aplica tanto para el castigo como para la recompensa o para el refuerzo. Si ya dijo algo, lo cumple, mamá. Papá, Sí, sí, cúmplaselo, sí, ¿verdad? sí. Y que no se Vamos te a ver. olvide, y que no se te olvide, porque si tienes un chico que no tiene las habilidades verbales, comunicativas para decirte, dame lo que me dijiste, y llegando a la casa, a ti se te olvidó, lo que vas a ver es una exhibición de un comportamiento tremendo, ¿no? Tremendo. Y lo peor es que a veces decimos que es por su autismo, sin darnos cuenta que No, nosotros prometimos algo, el niño lo conserva, lo memoriza, comprende claro, mucho más de lo que habla, y usted al no cumplírselo después lo ve destruyendo cosas y terminará diciendo que es el destructivo autista por su autismo, no porque exacto. usted
prometió algo y no Y lo no cumplió. tiene nada No, que ver no, el no es autismo. propio de su autismo, es una consecuencia de su falta de cumplimiento a su palabra, ¿verdad? Exacto, Recuerden que los niños con autismo, incluso los que no hablan, tienen mucho más habilidad de comprensión del lenguaje que de expresión del lenguaje, de tal manera que no crea que él no le ha entendido, lo ha entendido, pero perfecto, no puede manifestarle a través de la voz que usted esté incumpliendo una promesa, ¿verdad? exacto, Muy exacto. importante. Y mira, entonces lo que sí hay que hacer, hay mucho más, ahí lo pueden ver. Te voy a mandar Sí, el PDF para que lo puedas compartir en quien lo solicite de todas estas excelente. diapositivas y no tengan que hacer captura de pantalla. A lo mejor algunos, cuando lo Ya vean, vienen capturando algunos. sí, Pero bueno, sí, sí, que no, no se preocupen. Y aparte va a quedar grabado, pero les podemos mandar el PDF. ¿Qué se hacer en términos de técnicas de modificación de conducta? Recuerden que las técnicas de modificación de conducta es un gran recurso, no debe evitarse, pero tampoco podemos excedernos en él. No todo es ABA para la educación de niños con autismo. El avance ha sido notabilísimo. ABA provienen de un enfoque psicológico que ha mostrado efectos súper favorables en población con autismo y que consiste en todo caso en programar detalladamente las conductas de nuestros niños, desde las muy académicas como escribir o leer, hasta las muy sociales como establecer contacto físico, recibir contacto físico de manera tranquila, etcétera. Fue el primer modelo que nos enseñó que los chicos con autismo no solamente eran población para recluirlos en granjas psiquiátricas y olvidarnos de ellos o solamente visitarlos a la semana, como se hizo durante décadas en el siglo XX. Nos enseñó que eran educables, pero al pasar las décadas entendimos que no solamente se puede enseñar a las personas con autismo a través de estímulos ambientales, recompensar, castigar o ignorar. Se llama esto estímulos consecuentes a la conducta, sino que son más allá, no son solo un autómata. Por eso es que las técnicas de modificación de conducta son solo uno de los tantos recursos para atender a población con autismo, entre esas para solucionar los problemas de agresión y autoagresión, pero no lo es todo, debe quedar claro. claro. Y es útil, no las eviten, es importante, pero no abusemos solo de conductismo para tratar al niño con autismo. La gran mayoría tienen funciones superiores, piensan, sienten, comprenden y modificar eso, esas funciones superiores, son un gran recurso para no limitarnos a hacer solamente entrenamientos, dar recompensas, castigos o indiferencias a las conductas que queremos mejorar, eliminar, etcétera. Ujú, Bueno, ¿qué hacer? Uno, entregue estímulos favoritos a cambio de conductas adecuadas. La contraria de qué no hacer. Ahorita está tranquilo, es el mejor momento. Llegó con usted para solicitar, por ejemplo, su alimento favorito a la cocina. Llegó, le tomó de la mano, va a ponerse ahora en una conducta comunicativa muy básica, y gentilmente le puso la mano en el refrigerador. Y usted sabe que quiere fresas o que quiere, quién sabe qué alimento favorito, entréguelo. Lo que usted está haciendo en realidad es aumentar la frecuencia de esta, digamos, amabilidad en el contacto físico para comunicarle un deseo, que exacto. quiero que me entregues fresas. Diferente a, empezó a golpearse y usted rápido fue al refrigerador, a la nevera, sacó fresas y se las entregó. Ahí usted lo que hizo es enseñarle a que golpearse a sí mismo o golpearla a usted sirve para recibir o comunicar lo que él desea. En Ujú. este caso, no, ¿verdad? Es la gentileza, la conducta gentil, digamos, lo que usted está reforzando, mejorando, dándole la señal de que puede hacerlo y usted va a acceder si lo hace de manera adecuada. Dos, segunda estrategia o recomendación, solicite comportamientos correctos y recompense si obedece. Esto sí es ser preventivo, es decir, ahorita que el niño o el joven está tranquilo, usted dé instrucciones y si las obedece, recompense, entregue lo que tanto le gusta al niño o al joven para recibir, digamos, una especie de señal de aprobación de su parte, ¿verdad? El mejor momento para eliminar la conducta inadecuada de tipo agresivo y autoagresivo es cuando no está ocurriendo. Claro, Miren, lo que parece una contradicción. No es cuando golpea que podemos intervenir para enseñarle a cómo no golpear, es cuando no golpea, es cuando no se está autolesionando y le pedimos que haga comportamientos correctos y lo recompensamos, que sin darse cuenta, el propio niño va a disminuir la conducta inadecuada de golpearse o golpear al otro por empezar a sustituirla por conducta adecuada.
¿verdad? Por no agredir, por solicitar las cosas de manera tranquilo, por relacionarse de manera amable con los demás. Esto se llama principio de Prema, que a lo mejor lo estoy diciendo de más para los papás, pero para los profesionales tiene mucho sentido. Fue descubierto hace mucho tiempo este principio conductual y es tan sencillo que consiste en cuando al niño le enseñamos conductas correctas, cuando está en estado de tranquilidad, sin que él se dé cuenta, disminuye la frecuencia de las conductas incorrectas. En este caso, golpearse a sí mismo, agredirse o lesionarse o lesionar a los demás. Así de sencillo es. Mira, entonces antes de que se golpee, enseñen las formas correctas cuando esté tranquilo. Es más, Claro. tráigaselo, el niño está tranquilo, acérquese a él y enséñele formas de establecer contacto físico afectuoso y recompense cuando él hace contacto físico afectuoso. Acariciar, rozar suavemente, abrazar sin apretar demasiado cuando está tranquilo, va en contra de que cuando se enoje a usted trate de golpearlo, pellizcarlo, escupirlo, patearlo, tirarlo al piso, etcétera, etcétera. Claro, y ¿Verdad? es que eso funciona hasta con las personas típicas, con nosotros, Regulares. Mario. O sea, tú dile a tu mamá que le choca estar en la cocina cocinando, pero dile que cocina muy rico, que le quedó deliciosa la sopa de lentejas y seguramente vas a comer sopa de lentejas con más frecuencia, ¿no? O Exactamente. sea, es como algo que parece hasta de sentido común, pero a veces con los chicos se nos olvida en medio de la crisis. En medio de la crisis, tienes toda la razón, se nos olvida, pero funcionamos igual Ujú, nosotros, ¿verdad? ujú. Sí, bueno, hay muchos ejemplos, pero tienes razón. Este es un principio de aprendizaje que conserva la población con autismo. Es idéntico a los niños regulares, nada más debemos estar muy conscientes. Es posible que las crisis de agresión y autoagresión sean tan abrumadoras que perdamos de vista, que perdamos incluso el sentido común. Y este es Exacto. parte del sentido común, ¿verdad? Les digo nada más alguna otra. Miren, voy a plantearles la cuarta que viene aquí en la cuarta columna. Ustedes observarán en qué hacer. Dice, divide en pasos pequeños conductas complicadas y recompense cada avance. Importantísimo, papás. Entonces, no queramos llevar de un niño, de un joven agresivo en cierta etapa a un niño, digamos, pacífico completamente con solo una estrategia. Divídanle pasos sencillitos y verán que eso es lo mejor. Entonces, quieren llevarlo, deme algo para que ya no se golpee, para que ya no se muerda, para que ya no nos patee a nosotros o para que ya no nos arañe. A veces hay que enseñar paso por paso y pequeños acercamientos como por ejemplo comenzar, ese niño apenas ve a su hermano y la agarra contra él y incluso a lesionarlo de manera bastante seria. Lo mejor que podemos hacer por él es programar nosotros pequeños pasitos de acercamiento para establecer contacto físico afectuoso con su hermano. Y en lugar de llevarlo de la mano y obligarlo a que acaricie al hermano para que eso empiece a generar una conducta completa de demostraciones de afecto adecuado, lo que hacemos es, un pequeño paso es, estar cerca de él tranquilo sin agredirlo. Por ejemplo, a 1,5 metros de distancia. Estar a 1,5 metros de distancia ya merece ser recompensado. Una pequeña porción de lo que le gusta, una pequeña demostración de afecto que le gusta tanto como a algunos niños con autismo, tocarles, por ejemplo, el hombro, rascarles la cabecita o rascarles el pecho o una mano, es un estímulo sensorial agradable que le da señales o le indica que está haciendo bien. Después lo acercamos a 1 metro, después a medio metro y seguimos recompensando. Después que le toque, pero que le toque solamente la rodilla al hermano y a lo mejor solamente 3 segunditos. 1, 2, 3, excelente, hijo. Y se le entrega el estímulo que tanto le gusta. Puede ser alimenticio, puede ser social, lo que al niño le guste, pero así le indicamos que está haciendo lo correcto. Pero lo que quiero destacar aquí es que no obligamos a que ocurra una conducta de la nada. Él Claro, siempre agrede al hermano y lo obligamos sujetándolo y llevándolo a que le dé un abrazo. no, no, Abrázalo, no, no, pídele perdón. pídele Dale, perdón dale y dile besos. que disculpes, dale un beso. Esas no van a funcionar. Es obligar a una conducta que ni siquiera está dentro de su repertorio. Él lo lesiona cada rato y usted quiere que ahora sea el más afectuoso de los hermanos. No va a pasar. Divida en pasos pequeñitos el contacto afectuoso, avance de lo más lejano, lo que casi no se parece a demostración de afectos entre hermanos, y luego
poco a poco avance hasta construir la conducta completa, por ejemplo, de demostrarse con un beso, un abrazo o una caricia el afecto, pero usted va paso a pasito. En conductismo esto le llaman moldeamiento o aproximaciones sucesivas, ¿verdad? Vamos paso a paso a enseñar la conducta correcta. Muy bien, ahí hay muchos más, pueden leerlo, Lola, pero dada la cantidad de información que tenemos, Claro, voy a sí, sí. presentarles lo siguiente. Si no, no acabamos, ¿verdad? Adecuaciones sensoriales. Ya vimos que pueden detonar la agresión y la autoagresión. ¿Me sigo? ¿Querías decir algo? Perdón, Lola. No, 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 está muy bien, continúa, continúa, porque Ok. sí, para que no se nos haga esto tan largo en audio, sobre todo que es va como entrevista, que no importa, está muy bien que nos des unos tres, un par de ellos, y y de todos modos las láminas se quedan aquí, ¿no? Que las van a poder ver. Exacto, entonces tomo solo uno de los principios, dos máximo, y nos seguimos para que quede una idea general. Sí. Los demás sigan estudiando. Cuando vean esta presentación, les envíen el PDF. Muy bien, vamos a estrategia, a la segundo tipo de estrategias que se llaman adecuaciones sensoriales. ¿Qué no hacer? No suponga que el niño percibe el ambiente igual que usted, primero. Y entonces muchas conductas de golpearse a sí mismo, rasguñarse, morderse, pueden deberse a sensaciones en el oído, en el tacto, en la vista, en los sabores, entonces en el gusto, que pueden provocar conductas autolesivas o lesivas. La otra, no crea que las conductas extrañas no tienen sentido ni origen en el ambiente, que se está golpeando porque es autista. No, casi siempre la conducta agresiva o autolesiva, golpearse a sí mismo o a los demás, tiene una explicación. No piense que es el autismo y que es un gran misterio. Cada vez develamos más ese misterio. Y entonces tener dolor en las muelas y golpearse las mejillas, hasta incluso sangrárselas, o por ejemplo, constantemente meterse el puño entero a la boca y tratar de hacer presión, es una medida que parece extraña, inusual, que raya en la autolesión, pero que tiene que ver con un niño que comienza, por ejemplo, un dolor en los dientes o un dolor en las muelas o un dolor de garganta. Ujú. Algunos chicos, al tener dolor de garganta por infección de las ordinarias que padecemos todas las personas, podría meterse, por ejemplo, un lápiz y introducirlo tanto como rascando la garganta. Eso a nosotros no se nos ocurre, Exacto. ¿verdad? O El las niño muelas del juicio, el dolor de las muelas del juicio que algunos tienen cuando les van a salir. increíble, golpearse o tocarse incesantemente los genitales, aunque a veces eso puede algunos papás considerarlo una conducta masturbatoria, suele primero ser un ejemplo de un inicio de una infección urinaria, por ejemplo, ¿no? Y los papás pueden malinterpretarla como una especie de autoestimulación erótica, con fines Ujú, eróticos. ujú. Muchos de ellos podrían, por ejemplo, jalar incesantemente su pene para intentar mitigar la comezón inicial y después el dolor que produce una infección urinaria. Entonces, Claro. estar muy atento, ¿verdad? Entonces, no crean que no tiene explicación. La conducta tiene explicación, pero deben ustedes comprender de esto y tratar de interpretar la conducta inadecuada en personas con autismo. La tercera que me parece importante el que no hacer es no obligue al niño a experimentar todos los estímulos cuando se oponga o exprese dolor. No lo obligue. Yo sé que a veces funciona, pero el riesgo es grande. Sí, a veces funciona y muchos niños que prevén que les puede provocar dolor una sensación auditiva, una táctil, como tocar un nuevo objeto, o ponerse una nueva prenda de vestir, o utilizar sus zapatos nuevos que le dieron en Navidad, ¿verdad? Y los obligamos, es decir, ¿cómo que no? Ayúdenme, le vamos a poner forzosamente, la vamos a obligar a que utilice sus tenis nuevos que le acaba de regalar el abuelito. ¿Cómo que no se los va a poner? Es una descortesía del niño no utilizar el regalo que le acaban de entregar. Si usted lo Exacto. obliga, el dolor puede ser tan intenso de utilizar un calzado que el simple roce de su pie con eh, con el tejido que tiene el calzado puede provocar una reacción agresiva autolesiva. Y si usted le pone triple nudo para que no se quite el zapato y el niño empieza a golpearse sus pies dando de patadas en los muros, usted provocó la agresión. En todo caso, no obligue al niño a experimentar todos los estímulos cuando él le muestre claramente, se oponga Quiere. o exprese dolor.
cuando el niño exacto, exprese dolor. exacto. Pero sí puede hacerlo usted. No lo va a dejar así, pero tiene que hacerlo por aproximaciones sucesivas y esto viene en las estrategias de qué sí hacer. Un niño no tolera el sonido en México y en muchos países de Latinoamérica, los lunes son para honores a la bandera. Es un evento cívico en donde se conecta un micrófono y se conecta un aparato de sonido y los niños reciben información cívica de todo tipo, entre esas escuchar el himno de la nación, entre otras cosas. Muchos chicos con autismo, justo cuando va a comenzar a escuchar cierta música, empiezan a saltar, a golpearse, se tiran en el piso y se dan frentazos o se dan con la nuca, etcétera, etcétera. Puede deberse a eso. Miren, elemental. ¿Qué sé hacer? Como no vamos a poder omitir y que la escuela no haga su evento de cívica y sí queremos llevar a nuestro chico a que experimente todos los momentos de la jornada escolar, grabar honores a la bandera con el celular, enviárselo a mamá y que mamá lo coloque primero a un volumen bajo, por ejemplo, una rayita en nuestra computadora, en nuestro celular o en nuestro aparato de sonido. Y mientras come, lo escucha como ruido de fondo, al siguiente día lo pone un volumen, una rayita más arriba de volumen. Mientras comen, puede ayudar a que ese niño empiece a habituarse a este sonido que le causa tanta molestia sonora. Se llaman procedimientos de tolerancia sensorial y otra vez son por aproximaciones sucesivas. Llegará el momento en que usted ponga todo volumen, honores a la bandera grabados en su colegio o en la escuela del niño y el niño permanezca impasible. Usted lo expuso de poco a poquito hasta que toleró lo insoportable que le era el estímulo sonoro. Y aplica igual para los tenis, y aplica igual para los sabores, y aplica igual también para ciertos estímulos visuales que el niño se niega a ver. Por ejemplo, el exceso de maquillaje en las personas puede ser tan irritante para muchos niños con autismo que terminan viendo lateral a la persona, o su exceso de movimiento, como moviéndose el cabello, se pone péndulos o se pone aretes en las orejas y aparte cuelgan Lola. pulseras. Esto de movimiento, maquillaje, etcétera, puede ser tan desagradable, se llama hipersensibilidad al movimiento. Eso puede ser tan desagradable que por eso muchos niños se niegan a observar de frente a las personas que utilizan accesorios de ese tipo, ¿verdad? Si eso no lo sabían mamás, pues es parte de eso. Es más, sabemos que hay niños con autismo que solo agreden a mamá en cuanto la empiezan a ver y en cambio nunca han agredido a ningún otro integrante de la familia. ¿Por qué solo con mamá? Este es un ejemplo real, de una de nuestras chicas acá en Aguascalientes, México. La niña tenía especial aversión olfativa por los perfumes, especialmente dos que utilizaba mamá, de marca excelente, de una marca carísima. Es decir, lo caro o lo barato de nuestros perfumes no implican No, que no, ese... eso es como el coronavirus. No respeta clases Exacto. sociales, de edad, sexo, ni nada. Exacto, ese es indiscriminado como el coronavirus. Entonces, mucho cuidado más. Fíjense, bastó con eliminar los dos perfumes que utilizaba mamá de manera recurrente para que la tasa de agresiones a mamá bajara de una manera increíble. Básicamente lo terminó anulando en el máximo de 6 meses y fue por encontrar el estímulo que era tan doloroso a su olfato que lo que hacía la niña con autismo, en ese caso una pequeñita de 12 años, era tratar de retirar a mamá, así fuera a golpes, para que no se acercara y entonces no le lastimara la naricita, ¿no? Con el Claro, olor terrible que claro. provocaban esos dos perfumes, esas dos lociones, ¿verdad? Exacto. Y como bien dices, Mario, nada de estos comportamientos necesariamente tienen que ver con el autismo, ¿no? Como le achacamos todo al autismo. No, es su manera de comunicar aquello que les está afectando, invadiendo, que no están pudiendo procesar, etcétera, etcétera. Sí, que no creamos que espontáneamente se muerde, golpea, patea. Sí, Exacto, busquen en el ambiente, busquen una causa, casi siempre la hay, ¿verdad? exacto. Entonces, nos va a dar mucha orientación y mucha tranquilidad cuando sepamos cuáles son las causas. Papás, prueben. De todos modos está presentando agresiones. Cuando crean que es un estímulo sensorial, cuando crean que es por su dificultad comunicativa, pongan en experiencia al niño. Expongan a ese niño, por ejemplo, a ver, imaginemos, en el ejemplo que acabamos de dar, a ver, esposo, rocíate de mi perfume de mujer y vamos a ver cómo responde el niño. Si ustedes ven de inmediato una reacción semejante a la que presenta con mamá,
ya experimentaron cuál está siendo la causa de sus agresiones. Es el perfumito terrible. Aguas con los limpiadores de piso, por ejemplo. Una simple variación en el piso, en el olor que desprende el piso por el limpiador que ustedes compran en los diferentes países, puede ser fuente de agresión, Exacto. oposición, Detergentes de indisciplina. ropa también. También suavizantes, muchos suavizantes, que estamos encantados los humanos con los olores. A todo le ponemos olor, hasta el carro, nosotros mismos, el piso, nuestras casas, los juguetes. Es decir, hay una cierta fascinación en esta época por los olores, los ponemos artificiales en todas partes, lo habrán visto, ¿verdad? Traemos el olor del bosque en el pinol y traemos el olor al río con nuestras marcas de limpiadores de piso o el olor a bebé en nuestros suavizantes de tela, que no sé a qué huelen los bebés, yo creo que esa es una invención comercial, pero mira qué interesante, esa cantidad enorme de olores puede ser terrible para mucha de nuestra población con autismo. Voy a decirlo nada más por coincidencia, ahora que utilizamos nuestros cubrebocas casi como un elemento emblemático del COVID-19, ¿no? Para protegernos. Muchos chicos con autismo que llevan cubrebocas, sobre todo cubrebocas que pueden anular la mayoría de las partículas de olores, pueden estar bastante tranquilos en situaciones de escuela, sobre todo el olor que se desprende después de los recesos escolares, el Uf. recreo o el desayuno. Es donde más los niños huelen y donde más hay olor a comidas distintas y donde más se inquieta el niño con autismo. Sí, a los papás que nos están escuchando, sus maestras les reportan que es inmanejable su hijo después del receso, donde consumen, sudan, juegan, etcétera, primero piensen en variables sensoriales. Eso inmanejable puede deberse a la cantidad de mezcla enorme de olores que hay después de regresar del receso, del recreo, como le llamamos en algunos países. Y por Exacto, eso no puede estar tranquilo. Nadie puede estar dispuesto a aprender si se encuentra sensorialmente irritable. Nadie, exacto. hasta nosotros, ¿verdad? Exacto, exacto. Y fíjate, Mario, que ahorita que estás diciendo todo esto, ya para ir cerrando esta presentación tan espectacular que nos estás brindando, creo que una cosa que nos trae el COVID-19 y que podemos tomar como oportunidad tanto los educadores como los padres de familia es esto que decías de la inhibición del olfato, o sea, de los olores, por ejemplo, en la escuela, pues yo fui maestra también, me acuerdo de esos olores cuando mis alumnos regresaban del recreo, yo decía, ay, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿No? Y sobre todo cuando tenía yo mis adolescentes, bueno, Bueno, creo que hoy podemos permitirnos en la escuela aceptar con mayor tranquilidad, no solamente los educadores, pero los mismos estudiantes, ver a un chico con un cubrebocas o ver a un chico con unos audífonos para que nos ayuda para inhibir ciertos sonidos. Creo que hoy tenemos una oportunidad de hablar con los estudiantes típicos, con los estudiantes regulares y explicarles, bueno, ¿se acuerdan en el COVID-19 cómo nos teníamos que proteger por esto, por esto, por esto? Bueno, hay personas que se benefician de cubrirse de esa manera para procesar ciertos sonidos, ciertos olores, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esto del COVID-19 incluso se va a prestar como un referente dentro de las escuelas con la población típica para poderles hablar de los desafíos que pueden tener muchas personas, no solamente las que tienen autismo, muchísimas personas. estamos haciendo lo atípico, lo inédito, ¿verdad? Por tratar de combatir algo que nos afecta a todos. Lo estás diciendo perfecto. Ahora se trata, oigan, lo atípico también es parte de la diversidad y puede ser incluido en nuestros colegios y nuestras escuelas. Exacto. Y eso le Simplemente da ahorita el aislamiento, el sentirse aislado, ¿no? Que muchos de nuestros chicos con autismo, para ellos esto es fantástico. sí, Yo he recibido reportes de muchas madres de familia de lo bien que les está yendo a los chicos en la casa también, aunque unas cosas mal y en otras no bien, por el aislamiento, precisamente el no tener que lidiar con todas estas cuestiones sociales. todos los desafíos sociales. Sí, que el asunto va a ocurrir, anticipo, para esos papás que nos escuchan y maestros, el asunto va a ser cómo programamos el regreso a clases y ahí sí que nos va a ser un desafío interesante para incluir a chicos con autismo al regreso a la normalidad, Claro. porque se ha roto la rutina.
De hecho, valga la pena decirlo que quienes están ahorita en confinamiento con sus chicos con autismo en casa, más vale que no rompan rutinas, que las rutinas escolares se suplan por rutinas en casa para que puedan incluirse con cierta facilidad de nuevo a reintegrarse a la escuela. La pérdida de Exacto. rutinas, si haga lo que él quiera, en el horario que él quiera, en los lugares que él quiere, con los materiales que él quiera, lo que puede causar es una desazón, un desorden y otra vez como les ocurrió a ustedes en los primeros ciclos escolares y que incluían a su niño en un colegio o escuela. Exactamente. Tenemos que ir preparando la Exacto, hay entrada. que irlos preparando y como yo les decía, hasta que se bañe y se quite la pijama todos los días, no importa que no vaya a la escuela, no importa, que se Muy bien. vista, que se arregle, que se cepille los dientes, igualito que como si va a ir a la escuela, porque No pierdan esas rutinas, va a ser dificilísimo si las están perdiendo y es el momento, todavía vamos a tener un mes de confinamiento, probablemente en algunos países un poco más. Es el momento de volver a reintegrarlos a rutinas de horario y rutinas de actividad para que sea confortable su incorporación de nuevo al colegio o a la escuela donde sus niños estudien. exactamente. Mario, pues 1 millón de gracias por compartirnos parte de esta conferencia que además ya planearemos hacerla más bien completa en línea, porque seguramente muchos padres y madres, muchas personas que habrán escuchado esto dirán, no, terminen por favor, pero no, los vamos a dejar picados Muy para bien. que se registren cuando hagamos esto en línea completo. Mario, mil gracias por compartirnos esta información tan valiosa. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un Muchísimas cúmulo, gracias. ha sido una conferencia para mí solita nada más y bueno, ahora se las compartimos a los demás. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Ahí seguro les compartirás mi contacto o estoy en contacto con tus Exacto, y escuchas. además el PDF que me vas a enviar de esta presentación y yo tengo el PDF del libro que escribiste. Sí. Entonces, bueno, pues lo puedo compartir también aquí abajo, les pongo las ligas a esos PDFs y Excelente, con ¿no? gusto, cómo no. Así que aquí lo tendré. Pues Mario, ha sido un placer y gracias a todos los que nos escuchan. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola y nos escuchamos en la siguiente entrevista, conversación o lo que sea. Que tengan un bonito día. Hasta luego, Mario.